canal, soy Piroxeno Reviews y te quiero hacer una pregunta. ¿Se podría conseguir más de 1 millón de polvo en Pokémon GO en tan solo media hora, una hora? ¿Se podría conseguir? Pues yo ya te digo que sí y te voy a explicar cómo conseguir más de 1 millón de polvo en tan solo muy poquito tiempo. Así que si no te lo quieres perder, quédate en el vídeo y disfrútalo porque es... Bueno, en este truco vamos a centrarnos en los Pokémon que nos dan más polvo estelar por captura, ya que, bueno, un Pokémon normal nos dan 100 de polvo por captura, si lo cogemos potenciado nos dan un poquitín más, y bueno, en Pokémon hay una serie de Pokémon que nos dan más polvo de la cuenta, son Pokémon especiales que al capturarlo nos dan mucho más polvo. Y el Pokémon que más polvo nos dan, el que más polvo nos dan por captura es Audino. Y claro, diréis, pero bueno, sí, cojo un Audino, pero porque coja un Audino no me van a dar 1 millón de polvo. No. Por coger un Audino no. Pero por coger 100 Audinos, sí. Y me diréis, hombre, pero ¿yo cómo voy a coger 100 Audinos? Es imposible. Es un Pokémon raro y no sale. Bien, es un Pokémon raro y no sale, pero tú lo vas a conseguir de manera legal, sin ningún tipo de aplicaciones fly ni historias de estas. De manera legal, ya que Audino puede salir en diferentes eventos, puede salir en investigaciones de campo. ¿Y qué significa eso? Que si Audino aparece en investigaciones de campo, podemos hacernos con todos los Audinos que queramos. Mi propósito en este ejemplo que os quiero decir, en este truco, en lo que yo voy a hacer, es centrarnos en solo 100 Audinos. 100 Audinos. ¿Por qué 100 Audinos? Porque mira, cuando nosotros le damos aquí, cuando nosotros le damos a las misiones de campo que tenemos, aquí las misiones de campo, nosotros podemos poner 3 misiones como mucho. Podemos poner 3 misiones, aquí 4 porque es una misión especial que nos dan siempre todos los días cuando se reinicia un día. Esta sería la cuarta, que es la especial, es como una especie de bonus que nos dan, pero bueno, esta no cuenta. Solo podemos tener 3 misiones. Y cuando realizamos una misión que es un Pokémon, en este caso queremos Audino, ¿no? Entonces le damos, ves que es Audino, pero no vamos a capturarlo, no vamos a capturarlo. Lo que vamos a hacer es salirnos. ¿Qué ocurre al salirnos? Pues que se nos queda aquí arriba del todo se nos queda en una especie de cajoncito. Y aquí en este cajoncito podemos acumular hasta 100 Pokémon. Podemos acumular hasta 100 Pokémon. ¿Qué significa esto? Que, como os he dicho, en diferentes eventos sale Audino en investigación de campo. ¿Cómo se consiguen las investigaciones de campo? Giramos Poképaradas, giramos Poképaradas, giramos Poképaradas, giramos Poképaradas, hasta que consigamos las misiones de Audino. Las misiones de Audino. ¿Sale en todos los eventos? ¿Sale todos los meses? ¿Sale? No, está claro que no, pero en algunos eventos sale Audino en investigaciones de campo. ¿Cómo sabemos cuándo está Audino en investigaciones de campo? Sabiendo cuáles son las investigaciones de campo de cada mes. Eso sale en internet y sale en todos lados. Ahora concretamente, el 1 de octubre va a empezar un evento por la película que se estrena de Pokémon GO, de la selva de no sé qué. Vamos a tener un evento y en este evento va a estar Audino en las investigaciones de campo. Va a estar Audino en las investigaciones de campo. Concretamente, bueno, no sé ahora mismo cuál va a ser la investigación como tal. Ahora mismo no me acuerdo. De hecho, hace unos meses, creo que no recuerdo si era en julio o en agosto, estaba la misión en la que se podía encontrar a dos en la que se podía encontrar un Audino en una investigación de campo que te pedía eclosiona 2 huevos. Eclosionaba 2 huevos y podía salir Audino. Que es por lo que yo tengo aquí un Audino y realmente no tengo un Audino. Tengo, pues yo creo que tendré como unos 30 o 40 Audinos. Pero tanto ahora, el 1 de octubre, como en otro evento cualquiera, una vez que sepáis cuál es la investigación de campo, tenéis que hartaros de conseguir esas misiones, hacerlas y darle al Pokémon y no capturarlo. Clean, nos salimos y lo dejamos guardadito en el cajoncito de los Pokémon de las misiones de campo que tenemos ahí guardados. Podemos guardar hasta 100, cuidado. Es difícil llevar un conteo, pero bueno, lo máximo son 100.
Y una vez que tenemos, y ahora viene aquí el premio gordo, una vez que conseguimos a los 100 audinos, ¿cómo conseguimos más de 1.000.000 de polvo? Muy fácil, muy simple. Aquí os lo voy a mostrar, mira, aquí os lo demuestro y terminamos antes, mira. Por un audino normal conseguimos 2100 de polvo. Pero ¿qué ocurre? Que si el clima está potenciado, que lo potencia el parcialmente nublado lo pondría al audino en 2625 por cada audino. ¿Qué ocurre? Lo siguiente. Aquí estamos, aquí ponemos, mira, vamos a poner aquí el audino que se ve más mono. Y mira, esto es muy fácil, esto es así de simple. 2625 es por un audino con clima potenciado, ¿no? Un audino con clima potenciado nos da 2625 de polvo estelar. Y ahora tú me diréis, pero bueno, si consigo 100 no me van a dar más de 1.000.000. No, porque aquí es cuando viene realmente la gran utilidad que hay que darle a estos 100 audinos. No cojas el audino en cualquier momento. No puedes coger el audino en cualquier momento. Sino que hay que aprovechar, que es lo que yo estoy haciendo, para abrir todos estos audinos que tengamos guardados. Todos los audinos que tengamos guardados, abrirlo cuando haya un evento que te esté proporcionando un bonus del triple de polvo por captura. Y el siguiente triple de polvo que tenemos es ahora, en el siguiente Community Day de octubre. El Community Day de Duskull y el bonus es el triple de polvo. El bonus es el triple de polvo por captura. Si de aquí al Community Day de Duskull, el de octubre de 2021, conseguimos llenarnos de audinos, el cajoncito este de las misiones de campo, conseguimos llenarlo de audinos hasta 100 audinos, si en el Community Day de Duskull, con el triple de polvo, empezamos a coger audinos con trozo de estrella. Con trozo de estrella. Flipad, con trozo de estrella. ¿Qué ocurriría? Primero, que el triple de polvo te triplica la cifra que tenemos. Es decir, nosotros tendríamos 2625. Pues 2125 por 3... tendremos un total de 7.875 por cada audino. Ahora, con trozo de estrella, se nos quedaría el audino en 1,5. En 11.812 de polvo por un audino. 11.812 de polvo por un putísimo audino. Es una locura. Es que es una locura. Y ahora, esto es por un audino. Pero si conseguimos el máximo de Pokémon que se puede coleccionar o acumular en el cajoncito de las misiones de campo, que serían 100, pues mirad lo que pasa. Mirad lo que pasa cuando multiplicamos estas cifras, que es de un audino, por 100 audinos. ¿Qué pasa? ¡Pum! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado? Pues que hemos conseguido más de 1.000.000 de polvo estelar. 1.181.250 de polvo estelar. Solo preparándote para ese gran día. Hay que prepararse para ese gran día. ¿Cómo te preparas? Con esos 100 audinos, buscando investigaciones de campo, buscando audinos en las investigaciones de campo, hacerte con 100 audinos. Y cuando llegue el momento, ¡pum!, los captura todos. Y cuando es ese momento, cuando haya el triple de polvo, o el 4 de polvo, o el doble de polvo, o lo que quiera, pero cuando haya el X de polvo por captura. En este caso yo voy a hacerlo con el triple de polvo por captura. Yo voy a hacerlo con el triple de polvo. De aquí al Community me hartaré de conseguir audinos para hacerlo con el triple de polvo. Te puedes poner con 1.000.000 o incluso con más. Así que yo lo dejo aquí. Esto sirve tanto para este Community que vamos a tener como para otros eventos que te dupliquen el polvo, te lo tripliquen. Así que hay que estar pendiente de cuándo salen los audinos en misiones de campo, en investigaciones de campo. Hay que estar pendiente. Ahora el 1 de octubre lo vamos a tener audino en investigaciones de campo durante... Del 1 al 10 de octubre vamos a tenerlo 10 días. Vamos a tener a este audino 10 días en investigaciones de campo. Tenemos 10 días para hartarnos de audinos. Yo creo que 100 se consiguen y yo creo que vamos sobrados, ¿eh? De hecho, incluso, como os comentaba, se puede conseguir hasta más de 100, yo creo. Solo que, bueno, el límite de nuestro bolsita de
de Pokémon que podemos acumular de misiones solo pueden ser 100, ¿no? Pero yo creo que en unas cuantas tardes se consiguen 100 Audinos, pero vamos, súper seguro. También depende de cómo sea la misión, es decir, lo que te pide para conseguirlo. Si es como la otra vez, que en el otro evento nos pedían para el Audino eclosionar 2 huevos, se hacía muy lento. Lo que hacía era conseguir 3 misiones juntas y la hacía del tirón. Y entonces iba consiguiendo de 3 en 3 Audinos. Pum, 3 Audinos, 3 Audinos, 3 Audinos. Pero ahora igual en este evento, bueno, la misión puede ser más fácil, no lo sé, eso no lo sé. Ya que en cada evento, cada investigación de campo, cada manera de conseguir Audinos será distinta en cada evento, cuando lo pongas, así que, o en cada mes, así que eso ya no os lo puedo decir en este vídeo, porque eso ya es algo individual de cada mes, de cuando pongan Audino. La cuenta ahí la tenéis echada, que ha sido muy simple la cuenta, y para que veáis que no os miento. Yo creo que con esto termina todo, espero que lo hayáis entendido, creo que es muy fácil de entender y muy sencillo. Si os ha gustado, like, suscribiros y pasarle el vídeo a todos vuestros amigos o a los que queráis. Y yo me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado. Un besazo enorme y nos veremos en el siguiente vídeo de Pokémon Go. Suscríbete, 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 suscríbete.